El actuador entonces sabemos que él tiene unos límites de operación máximos y mínimos. Hacer una resta entre lo que calculó el control con la saturación que hay efectivamente a nivel físico, y esa resta pues lo vamos a multiplicar por una ganancia que me vaya restando a quién, a la acción integradora de mi control PID. Hola, ¿qué tal, controleros y controleras? Les doy la bienvenida nuevamente a otro video del canal de controlautomáticoeducación.com. Quien les habla en este momento es Sergio Andrés Castaño Giraldo y les doy la bienvenida nuevamente a nuestro curso de control. En este canal tenemos una lista dedicada y exclusiva al controlador PID, proporcional, integral y derivativo. Si le das clic a esta tarjeta lo entenderás todo sobre el controlador PID. En el video del día de hoy nos compete entender uno de los problemas que tiene el control PID, que es el efecto del wind-up. Vamos a aprender cómo crear un anti-wind-up para evitar que nuestra acción integradora se sobrecargue, deteriorando entonces el performance de nuestro controlador. Vamos a ver cómo es que se hace. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Bien, entonces en el día de hoy vamos a entender en qué consiste la función anti-wind-up del controlador PID. En este canal ya hemos venido estudiando bastante sobre el controlador PID o control PID. Sin embargo, a pesar de todo lo que hemos estudiado y a pesar de que varios aspectos sobre el control PID pueden ser explicados utilizando la teoría del control lineal, existen algunos aspectos no lineales los cuales debemos considerar. Recordemos entonces nuestro esquema del control PID. Ya habíamos visto también que la ecuación en la transformada de Laplace de este control PID viene dado por esta expresión. Sabemos que todo tipo de actuador que nosotros estamos implementando, bien sea en un proceso industrial o en un proceso académico, pues físicamente dichos actuadores e incluso los procesos poseen limitaciones. Por ejemplo, un motor pues tiene una velocidad límite. Nosotros no podemos tener velocidad infinita en un motor. También por ejemplo, nuestras válvulas de control, ellas no van a poder abrir más del 100% de su capacidad, ni van a poder cerrar menos del 0% de su capacidad, y así sucesivamente con todos los distintos actuadores que existen a nivel práctico. Entonces, ustedes van a notar que en un lazo de control muchas veces, por las condiciones en las cuales nosotros proyectamos o diseñamos un controlador PID, es muy fácil llegar a esos límites de nuestros actuadores. Entonces, cuando nosotros llegamos a los límites de nuestros actuadores, nuestro lazo de control, que en teoría él comenzó como un lazo de control de lazo cerrado, va a convertirse automáticamente como si fuera un control en lazo abierto. Y esto es debido a que nos hemos salido de la banda proporcional del controlador y claro, el sistema no tendrá cómo inyectar más o menos energía hacia el proceso. En un video anterior te expliqué en detalle y paso a paso cómo funciona y cómo trabaja únicamente la acción proporcional. Si no viste ese video, es solo darle clic a esta tarjeta. Aquí vemos una representación gráfica de lo que sería una banda proporcional, que ya tiene una pendiente referente a la ganancia proporcional del controlador, y que todo lo que yo actúe dentro de esta banda es lo que irá a actuar sobre el proceso. Sin embargo, vemos que aquí tenemos un límite máximo que viene dado al 100% o un límite mínimo que es en el 0%. Esos límites son cuando llegamos a los límites de los actuadores. Por ejemplo, cuando yo esté abriendo la válvula al 100%, pues yo ya no tengo más que hacer, no tengo cómo inyectarle más energía a ese sistema. Entonces el sistema queda sin control, queda como si fuera un control on-off. Cuando está fuera de esas bandas proporcionales, bien sea aquí en el 100% o en el 0%, ustedes van a ver que un control PID normalmente en esas regiones trabaja como un control on-off. Vemos aquí en esta gráfica que el límite máximo y mínimo está en 0.1 y menos 0.1. Entonces, como él está fuera de esa banda proporcional, entonces el control se satura. Entonces él va a entregar el máximo, luego cuando el error cambia, va hacia el mínimo, o sea, salta hacia aquí. Entonces miramos que queda como un control on-off, prende, apaga, y al final, cuando ya el error comienza a reducirse, ya la acción o este error entra dentro de la banda proporcional
y ahí sí ya comienza a actuar como si fuera un control en lazo cerrado, actuando con la ley de control PID. En un video pasado también te expliqué detalladamente por qué la acción integral consigue eliminar el error, haciendo que nuestra variable llegue perfectamente a la referencia. Si te perdiste ese video, pues ¿qué estás esperando para verlo ahora mismo? Si en nuestro control usamos entonces un controlador con acción integradora, por causa de esta acción integral, tener una memoria, es decir que esta acción es la encargada de guardar los datos anteriores del error. Gracias a esta acción veíamos que el control consigue aprender debido a los errores pasados que se acumulan en el proceso, es decir, estamos integrando el error. Esta acción va a continuar creciendo inclusive cuando nos encontremos con la saturación del sistema, y es el error que acabamos de ver. Recordamos entonces teníamos nuestro controlador PD. Nosotros habíamos visto también en el video de la acción derivativa del control PD esta gráfica, que es la más fácil para entender cómo funciona el controlador PD, que simplemente nosotros sabemos que como tenemos un error y el error va variando con el tiempo, la idea es que el controlador PD haga que ese error se vuelva a cero. Por eso es que el error vemos que va tendiendo hacia cero, porque si el error es cero indica que la salida es igual a la referencia, o sea, estamos consiguiendo hacer un tracking o consiguiendo seguir la referencia. Si nosotros estamos ubicados en este instante T0, vemos que el error que hay en ese instante, en este punto negro, ese error entonces va a ser multiplicado por nuestra ganancia proporcional, entonces esa sería como la acción del presente. Sin embargo, en este punto nosotros tenemos acumulado un error pasado, que habíamos visto que eso hace parte de la acción integradora, y nosotros también a partir de este punto, aplicando las series de Taylor y solo truncando hasta el primer término, para aplicar entonces la derivada o la tangente en ese punto, podríamos más o menos predecir el comportamiento futuro del error, y eso entonces me lo daba la acción integradora. Entonces, acción proporcional es presente, acción integral es pasado y acción derivativa es futuro. Eventualmente también en este canal entendimos cómo trabaja la acción derivativa, y si también te lo has perdido, pues ¿qué esperas para verlo ahora mismo? En esta tarjeta que está saliendo aquí encima, dale un vistazo. Vamos a suponer que nosotros tenemos entonces un controlador proporcional P o un controlador proporcional derivativo PD. Entonces, sin importar el error que entre a este bloque, como vemos que la acción proporcional es el presente o incluso la acción derivativa es el futuro, a medida que este error cambie, la salida de este bloque o de este controlador va a cambiar instantáneamente con el error. Es decir, si tengo un error creciendo rápidamente, pues la salida de control va a crecer rápidamente. Si va a decrecer rápidamente, pues la salida también decrece rápidamente. Sin embargo, eso no sucede cuando tenemos, por ejemplo, la acción integradora del controlador. Por causa que la acción integradora pues acumula los errores pasados, o sea, es una acción que tiene memoria, yo no consigo modificar. Por más que el error vaya variando, como estoy llevando en consideración toda esa acción pasada, yo no consigo modificar rápidamente la salida de ese bloque. Entonces vemos que esta parte, la etapa proporcional o proporcional derivativa, ocurre un cambio instantáneo. Sin embargo, para la etapa integradora pues demanda un tiempo para que la señal de salida pues consiga notar un cambio debido a la entrada, que en este caso es el error. Esto entonces lo que acabamos de ver, esto se traduce en que el término integral pues puede volverse exageradamente grande cuando nuestro proceso alcance los límites, principalmente por ejemplo en los actuadores, y esto va a hacer que la acción integradora pues se sobrecargue. Esto en el inglés se conoce como coloquialmente como winds up o sobrecarga de la acción integradora. La consecuencia entonces de esta sobrecarga de la señal integradora es que cuando el sistema entra de nuevo dentro de la banda proporcional, como lo veíamos anteriormente, o sea, cuando sale de las limitaciones físicas del propio proceso, se debe esperar un tiempo hasta que la integral se descargue para que el sistema comience a reaccionar y lleve la variable a nuestro set point. Y esto va a conllevar a tener entonces transitorios muy largos. Vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos en la parte izquierda un control PI cualquiera, no importa, en este caso solo vamos a tomar un control PI. En este caso vamos a suponer que no tenemos limitaciones, entonces se proyecta el control PI, el control aumenta y vemos que él se estaciona más o menos en 35 segundos. Consigue llegar a la referencia, vemos la acción de control
que sube un poco arriba de 1, más o menos en 1.25, y al final en el estado estacionario, para conseguir esta referencia en estado estacionario necesitamos un control en estado estacionario más o menos de 0.6. Y en la parte inferior pues vemos cómo va modificándose la acción integradora de este control PI, que la integral de ese control PI pues se va cargando y al final pues ya se mantiene una integral constante para alcanzar esta referencia. Ahora supongamos que en este caso nosotros vamos a imponerle un límite elemento final de control de este control PI y esa saturación vendrá dada aquí en más o menos en 0.8. Aquí vemos entonces la comparación en líneas trazadas es exactamente esta respuesta como si no tuviera restricciones, y ya en línea negra pues es ya el control con saturación. Vemos que ustedes ven que inicialmente el control aquí sin restricciones, él casi que en la primera acción de control calcula una acción muy cerca de 1. Aquí pues por causa de la saturación, él sube lo máximo y llega a la saturación que es 0.8. Y ahí se tiene que mantener porque ya no tiene como más, por ejemplo, abrir la válvula de ese proceso porque ha llegado a su límite, a su saturación. Evidentemente, como ya no tenemos tanta energía como teníamos en el primer caso, como lo podemos ver aquí en la línea trazada puntillada, que es la etapa sin restricción, como ya no tenemos tanta energía, pues evidentemente el control pues va a hacer que la variable vaya buscando la referencia de una forma más lenta porque ya estamos limitando el proceso, y eso es típico. El problema surge cuando nosotros llegamos aquí a la referencia en línea negra. Cuando superamos la referencia, entonces el error pues ya se vuelve negativo, entonces nosotros tenemos que comenzar a disminuir para poder alcanzar el set point. Sin embargo, miremos que la integral del error sigue subiendo, y si lo comparamos, por ejemplo, con la integral del error sin las limitaciones, vemos que más o menos esa integral llega hasta 1.1. Y aquí, cuando tenemos las limitaciones, miremos todo lo que se carga la integral del error, llega casi hasta 2. Y eso es debido porque miremos que aquí, cuando no teníamos restricciones, ¿qué es lo que hace la integral del error? Pues lo que hace es integrar el área bajo la curva de este proceso. Vemos que aquí tenemos un error, entonces esta área se está integrando, y cuando pasa pues debe compensar toda esta área, entonces aquí queda otra área que va compensando, que va a compensar esta otra área para que finalmente pues sea 0. Sin embargo, en este caso, dado que el sistema ya es más lento, vamos a ver que el área en este caso es mucho mayor a esta área. Entonces, para poder compensar toda esta área grande y quitarla, tenemos que descargar toda esta área que acabamos de cargar aquí al comienzo antes de pasar el set point. Entonces el área aquí encima debe ser mucho mayor para poder contrarrestar esta otra área. Entonces, hasta que el controlador no consiga contrarrestar toda esta integración que hizo aquí en el error, no va a comenzar a responder, y vemos que él comienza a responder más o menos por allá en 44 más o menos, y ahí ya sí comienza a bajar porque ya la integral pues ha descargado. Vemos cómo va descargando, y más o menos por aquí en 44 ya llega muy próximo a lo que estaba por aquí en 1,2, y ahí sí comienza a responder y llevar entonces la acción de control, que es el U, a su punto estacionario, y debidamente pues la variable controlada también llegará a su punto estacionario, que será la referencia. Vemos entonces que cuando pasa el set point es cuando alcanzamos el punto máximo de la integral del error. En este caso el punto máximo de la integral del error sin limitaciones está más o menos en 17, y aquí sin embargo el punto máximo, cuando alcanzamos aquí el set point, vemos que está más o menos en 25, entonces ahí se consigue acumular mucho error y hay que esperar a que toda esa integral se descargue para que el sistema comience a reaccionar. Lo ideal sería que el control comenzara a responder muy próximo aquí a esta línea trazada como si no tuviera la restricción, o sea que debería comenzar a bajar más o menos por aquí. Y para eso entonces tenemos que evitar que la acción integradora se sobrecargue. ¿Existe otro canal de control en YouTube que te explique estas cosas y en español? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué no te suscribes a este canal? Y adicionalmente, ¿por qué no miras que al lado del botón de suscripción hay un botón de unirse donde podrás tener varios beneficios y puedes continuar apoyándome a que cree más contenido de calidad sobre el área de control? Hay varias formas de hacer un anti-wind up. La estrategia más fácil de resolver esto es simplemente nosotros avisándole
al controlador para que no cargue más la acción integral porque el sistema está saturado. Esto nosotros lo hemos hecho a nivel práctico cuando implementamos los controles PID en el Arduino, en este canal, o también en el microcontrolador PIC. Básicamente nosotros entonces tenemos una ley de control, sabemos que la ley de control del PID es esta. Entonces, como él calcula una acción de control, la forma más rápida de hacer un WinDAP es simplemente informándole al controlador para que no incremente más la acción de control. Vamos a suponer que él calculó una acción por encima del control máximo o del límite de saturación del elemento final de control. Entonces nosotros simplemente le decimos que no, que a esa acción de control pues le recargamos el límite máximo. Entonces, por ejemplo, si el límite máximo es 100, pero él calculó aquí 120, entonces nosotros le decimos no, 120 no, eso ya se pasó. Entonces le borramos el 120 y le cargamos el 100, porque en el próximo instante entonces este UDK-1 ya no será 120, sino que será 100. Y ahí él entonces hará el cálculo con ese 100 y puede que haga un control o haga un cálculo de un control que ya esté un poco más arriba, pero no tanto. Puede ser que en el próximo instante ya me haga un cálculo por ahí que esté en 110. Entonces yo le digo a 110 no está por encima, entonces póngale 100 de nuevo y a 100 en el próximo instante él sabe y va haciendo cada vez un cálculo menor. Entonces estamos evitando que se sobrecargue la acción integradora y lo mismo pasa pues para el límite mínimo. En este caso, si vemos aquí la respuesta, ya vemos que el sistema está saturado. Sin embargo, ya vemos que el sistema consigue ya estabilizarse casi que en el mismo instante como cuando el sistema está sin limitaciones, casi aquí en 40. Vemos que cuando ocurre la saturación, vemos que él se descarga nuevamente y actúa muy próximo. Obviamente el sistema con saturación es más lento, como ya lo dijimos, porque estamos limitando el sistema. Sin embargo, vemos que ya la acción integradora, vemos que aquí ya la integral no llega hasta 2 como llegaba en el caso anterior, sino que se carga más o menos hasta 0.7 y vuelve y cae y ya se estaciona a la acción de estado estacionario para este control. Entonces vemos aquí el anti-WinDAP, que esta es la forma más fácil de implementarlo. También está el anti-WinDAP vía incremento de control. Esto es cuando nosotros hacemos la ley de control vía incremental, que es realizando el cálculo del incremento de control en la ley de control. Y en este caso, si el actuador se satura, lo que vamos a hacer es no sumarle ese incremento de control. Es decir, nosotros sabemos que normalmente nosotros calculamos el PID así, ¿cierto? Pero hay otra forma de calcular el PID que es a través del incremento de control. Entonces, en lugar de calcular esto, simplemente pasamos este UDK-1 al otro lado a restar y eso me va a dar un delta de UDK. Entonces, el incremento de control viene dado nuevamente por toda esta expresión que es el control PID. Y aquí hago la pregunta: si en la acción de control pasada más el incremento de control actual que acabé de encontrar aquí es mayor a la saturación, o si es menor a la saturación mínima, entonces si es mayor o menor, entonces no puedo aplicarle el incremento de control. Entonces al incremento de control le pongo 0 y simplemente mi acción de control, que sería mi acción de control PID, recordemos que aquí no iría esta ecuación, acá la puse simplemente para comparar ambas leyes de control. Acá lo estamos haciendo a través del incremento de control y simplemente entonces la acción de control a aplicar es la acción de control pasada más ese incremento de control. Si hubo saturación, entonces el incremento de control va a dar 0. Entonces a la acción de control le vamos a aplicar la acción de control pasada. Esta es otra estrategia anti-WinDAP. No va a dar exactamente lo mismo que habíamos visto aquí, porque no es la misma estrategia, pero va a dar muy próximo. Entonces miremos que con el incremento de control pues vamos a tener esta respuesta. Nuevamente el sistema se satura y vemos que él comienza nuevamente a responder muy próximo a como lo haría si no estuviera saturado. Y vemos que nuevamente el sistema también se estabiliza muy próximo de 40. Aquí vemos entonces cómo queda la integral del error. Ella baja aquí un poco hasta -1 y va subiendo y también queda por debajo de 1. Entonces a comparación de cuando no tenía el anti-WinDAP, recuerden que cuando no tenía el anti-WinDAP, que era aquí, cuando no tenía el anti-WinDAP, vemos que la integral del error iba casi hasta 2. Inclusive vemos que el sistema aquí se estacionaba casi por allá en 55. Y ahora pues aplicando el WinDAP pues ya nos estamos estacionando en 40 y evitamos la sobrecarga de la acción integradora.
Otro de los métodos que existe para hacer anti-WinDAP es haciendo la descarga de la acción integradora. Para eso entonces supongamos que tenemos este controlador PID donde tenemos nuestro actuador. El actuador entonces sabemos que él tiene unos límites de operación máximos y mínimos. Lo que tenemos que hacer en este caso es medir o saber cuál es el límite máximo y mínimo del actuador, que entonces el límite máximo y mínimo vienen dado por UDT. Y aquí VDT es simplemente la acción de control que está calculando el controlador. Entonces, como nosotros estamos consiguiendo medir cuál es el recorrido máximo y mínimo de este actuador, nosotros podemos hacer una comparación, hacer una resta entre lo que calculó el control con la saturación que hay efectivamente a nivel físico, y esa resta pues lo vamos a multiplicar por una ganancia que me vaya restando a quién, a la acción integradora de mi control PID. En este caso, esta resta va disminuyendo la acción integradora del PID. Muchas veces no es posible medir cuáles son los límites máximos y mínimos de nuestro actuador. En ese caso, nosotros levantamos un modelo del actuador sabiendo cuáles son los límites máximos y mínimos, y entonces le hacemos la resta al modelo del actuador, y ahí sí lo aplicamos directamente al actuador. Simplemente con el modelo del actuador nosotros vamos restando la acción integradora del controlador PID. Analicemos entonces, miremos que cuando nosotros estamos haciendo esta resta, cuando el sistema no está saturado, entonces esta resta, que la llamamos como el error EDS, ese error va a dar 0. Y si eso da 0, entonces eso no va a influenciar en nada a mi acción de control PID, porque él está trabajando normal, porque el sistema no está saturado. Por ejemplo, vamos a suponer que él calculó una acción de control del 50%. Supongamos que la saturación es 100%. Si él calculó 50%, pues no se va a saturar, entonces aquí en la salida va a salir 50%. Entonces, si restamos 50 menos 50, pues el error va a dar 0. Entonces aquí no va a pasar nada, va a dar 0, entonces no me afecta a mi controlador. Sin embargo, por ejemplo, cuando el actuador ya está saturado, vamos a ver que este error será siempre diferente de 0. Por ejemplo, vamos a suponer que en la acción de control calculó 130%. Sin embargo, sabemos que la saturación es 100, entonces aquí a la salida me va a salir 100, porque él no puede subir más que el 100%. Entonces vemos que 130 menos 100 me va a dar menos 30%, entonces me dio negativo. Entonces me va a dar negativo cuando se sature en el límite máximo y me irá a dar positivo cuando se sature en el límite mínimo. Entonces ese valor negativo lo vamos a multiplicar por una ganancia. Esta ganancia nosotros mismos la establecemos. Si nosotros ponemos una ganancia muy pequeñita, es decir, un tau W grande, para que esto sea pequeñito, entonces casi que no le vamos a restar nada a la acción integradora y no veremos mucha descarga. Entonces hay que poner un valor adecuado para que se descargue adecuadamente esa acción integradora y no me afecte entonces la acción de control. Veamos que la entrada del integrador, este es nuestro integrador, a la entrada que es aquí, vemos que viene dado por ¿quién? Por Kc sobre tau i. Vemos que Kc sobre tau i, que multiplica el error, que el error está aquí, más, tenemos aquí el más, el error ES, que multiplica a 1 sobre tau W. Entonces eso sería lo que le entra a este integrador. Y vamos a ver que el error de saturación, que es este error ES, error de saturación, entonces a partir de esta ecuación, si despejamos ES, simplemente sería menos Kc sobre tau i por tau W por el error. En el estado estacionario, este error ES pues es simplemente la resta entre U menos V, que es lo que tenemos aquí. Entonces si reemplazamos este U menos V aquí en esta ecuación, podremos saber cuánto vale esta acción de control que estamos calculando a la salida de nuestro controlador PID. Simplemente la acción de control VDT será igual a el límite de U, bien sea máximo o mínimo, más lo que nos dio aquí, Kc tau W sobre tau i por E. Y algo muy importante es que dado que la señal, vemos aquí la señal de U limit, en este caso es positiva, y la señal del error aquí también es positiva, como ambos tienen el mismo signo, entonces va a ser con que B pues siempre sea mayor, obligatoriamente B siempre va a ser mayor que ULIM o U límite, y esto hace o previene la sobrecarga del integrador. A grosso modo vimos tres formas de hacer el anti-WinDAP del control PID. ¿Estás entendiendo cómo funciona la acción WinDAP?
Déjame en los comentarios qué otros temas de control podríamos abordar en este canal. Los leo a todos en la caja de comentarios. Si ustedes lo desean, todas las simulaciones que acabamos de ver se los voy a dejar en la descripción de este video. Aquí simplemente está el código de implementación para los 3 casos que acabamos de ver. Aquí simplemente puse un sistema o una planta de primer orden. Configuré el control PID simplemente con unos parámetros. Aquí el TW, que es para la descarga de la acción integradora, la podemos poner en diferentes valores, ya vamos a ver. En este caso, como estamos haciendo aquí un control discreto, pues simplemente establecí un tiempo discreto bien pequeñito para aproximarnos como a la dinámica que tendría el controlador en estado continuo. Hacemos el cálculo del control digital y aquí entonces hacemos simplemente el loop de control. Vemos que aquí tenemos los diferentes anti-windups, entonces si le damos simular, aquí tendríamos primero el PI sin límites. Este sería el PI entonces normal que tendríamos del sistema. Aquí vemos entonces cómo queda el PI sin límites. Vamos a ver cómo quedaría sin el anti-windup, que es el que habíamos visto. Entonces vemos que cuando lo saturamos en punto 8, vemos que la acción de control sube mucho, entonces él se demora mucho en responder y tendríamos entonces un tiempo de establecimiento demorado a comparación de como lo tendríamos sin límites. También podremos ver aquí con el anti-windup, vendría a ser este de aquí, vemos que ya responde rápidamente, y por último con el PI incremental anti-windup, que sería este cuarto. Vamos a ver la comparación de los 4. Aquí tenemos entonces la comparación de los 4 sin límite. Este sería el ideal. Aquí sin el anti-windup, que es el que más se demora. Aquí con el anti-windup vemos que ahora sí ya no tiene esa demora para responder, responde rápidamente, y con el control incremental, que también responde sí rápidamente. Por último, también podremos ver la acción con descarga integradora. Aquí lo hicimos en Simulink, esto también se los voy a dejar para que lo descarguen. En la plataforma de Udemy tengo un curso especial de Simulink con más de 10 horas dedicados a este software. Simulink es un software paralelo de MATLAB muy poderoso para implementar controladores. Y si tú estás estudiando control, muy seguramente vas a querer aprender Simulink adecuadamente. Dale clic a esta tarjeta si estás interesado en hacer mi curso y obtener un certificado de aprobación una vez lo finalices. El link también te lo voy a dejar en la caja de descripción de este video. Aquí entonces tenemos arriba el control con anti-windup. Vemos que aquí tenemos el saturador que recibe la acción de control y la resta con la salida saturada. Entonces simplemente pasa por la ganancia 1 sobre tau W, que viene a descargarme la acción integradora. Y aquí tendríamos pues el control sin limitaciones ninguna. Aquí no tenemos el saturador, simplemente para hacer la comparación cuando simulamos. Simplemente aquí, si miramos en alguno de los scopes, veríamos entonces la respuesta. Aquí arriba sería en líneas puntilladas, sería el control sin restricciones, y aquí en líneas amarillas pues vendríamos a ver cómo se comporta el sistema con esa descarga de nuestra acción integradora. Vemos que él comienza a responder rápidamente. Inclusive lo que habíamos dicho, si le ponemos por ejemplo un TW, en este caso miremos que TW está en 1. ¿Qué pasa si le ponemos un TW grande? Que va a indicar que entonces la ganancia de este windup, si TW es grande, entonces esta ganancia será pequeñita. Miremos qué sucedería. Ahí ya estaríamos perjudicando la descarga porque estaríamos descargando muy poquito la acción integradora, y veremos que aquí estaríamos saturando. Miremos cómo sube la acción integradora, se sobrecarga mucho porque no la estamos casi descargando, porque estamos poniendo una ganancia pequeña. Entonces vemos que el sistema mantiene saturado y solo por allá vendría a responder, y vemos que entonces demoraría la respuesta. Por eso debemos colocar un TW adecuado. Por ejemplo, si pongo uno de 0.1 y simulamos, vemos que aquí ya sí consigo descargar rápidamente entonces la acción integradora y hago que el sistema se comporte mucho más rápidamente. Suscríbete a este canal para que sigas aprendiendo más sobre control. Te invito a que mires la lista de reproducción del control PID y de que te matricules, por supuesto, a nuestro curso de Simulink para que aprendas a hacer tus controladores en este software. Nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien. Hasta luego.